en nuestras mañanas de Radio Ensamble y decíamos que hoy se va a dar a conocer el índice de inflación y es un día clave desde lo económico, como también para conocer distintas posturas, porque está claro que los caminos para resolver este asunto son distintos y por supuesto hay distintas miradas al respecto. Una bien marcada y bien coherente porque lo viene manifestando desde hace tiempo, ¿no? Su reparo con la política económica en general que tiene el gobierno es la que sostiene Juan Valerdi, ¿no? Economista y sin duda también uno de los referentes también a la hora de expresarlo mediáticamente de esta mirada nacional y popular en la economía. Queremos consultarlo entonces al respecto, lo tenemos en línea. Juan, aquí desde Radio Ensamble, Verónica Díaz, Mateo Lascano, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, le voy a hacer una pregunta general y después vamos profundizando sobre distintos temas, ¿no? Pero ¿cómo ve el contexto económico actual del país con los lugares que son más preocupantes para el bolsillo del pueblo y de alguna forma las señales de alarma que hay que atender en primer lugar? Bueno, lo veo preocupado no solamente en la macroeconomía, sino viendo a las personas hacer las compras o lamentarse no llegar a fin de mes, y veo un ministro de Economía y un ministro de Producción que están en otro lado, digamos, en otro planeta, en el diario de Irigoyen, en el canal de televisión de Irigoyen, y que siguen insistiendo en poner excusas de por qué no se dan las cosas que supuestamente ellos son campeones en lograr. Por ejemplo, en la negociación con los privados de acreedores, hace 2 años presentó como un triunfo el que el 99% de los acreedores estuvieran chochos con lo que él les ofreció, que era ninguna quita de capital y demás. Con el FMI había dicho que iba a conseguir rebaja de intereses y extensión de plazo, no consiguió ninguna de las dos cosas. Y ahora con la inflación, la última excusa, después de lo internacional, después de las cuestiones de la sequía o de la suba del dólar ilegal, la última excusa es las fracturas internas o los choques internos de concepción que hay dentro del Frente de Todos. Me parece que el ministro de Economía cada vez demuestra más que no tiene que ver con los 44 millones de argentinos y que probablemente esté más puesto ahí por los organismos internacionales que por quienes nos interesa el país y los políticos que nos representan, ¿no? Lamentablemente eso le hace mucho daño al país y puede abrir el camino para que dentro de 1 año y medio vuelva la derecha más recalcitrante y ahí sí van a volver más y peores, ¿no? Claro, porque está esta mirada por un lado que dice, bueno, hay que acompañar porque se lograron algunas cuestiones como, bueno, el crecimiento del año pasado, cierta estabilidad en el tipo de cambio, pero por otro lado quienes sostienen como ustedes que con este camino por este rumbo se va camino a perder las elecciones en el 23. Usted está más con esta mirada, ¿no? Sí, no tengo duda que si las elecciones se anticiparan y se hicieran próximamente, el Frente de Todos perdería bastante mal las elecciones. Eso, la primera muestra fue lo que pasó el año pasado con las elecciones de medio término y la mala lectura del presidente Alberto Fernández de decir que eso fue por exceso de tibieza, de violencia, digamos, o de profundidad, cuando en realidad fue por exceso de tibieza. Pero, digamos, la ventaja que hay es que esas elecciones de medio término no se perdieron con millones de personas yendo a votar al macrismo, sino que hubo millones de personas decepcionadas. Es obviamente un consuelo limitado, digamos, porque lo que hay es mucha decepción respecto de lo que prometía el Frente de Todos y lo que encarnaba en la campaña del 2019 y lo que está haciendo ahora, que es como mínimo no ponerle el cascabel al gato a los formadores de precios abusivos, tanto en los alimentos como en otros rubros de la canasta total, porque hay rubros de la canasta total que han subido 70%, en parte algunos de ellos subsidiados por el gobierno, como es el tema turismo, que obviamente aprovechando el previaje tuvieron un montón los precios porque en una parte importante la terminaba pagando el Estado, incluso con fondos que podrían destinarse a los pobres. Yo no digo que esté mal promocionar el turismo porque genera actividad económica y demás, lo que pasa es que hay una cuestión de prioridades también, ¿no? Y esta cuestión de las tarifas, que no sabemos cuánto van a aumentar, pero van a aumentar porque se acordó con el Fondo Monetario, también va a afectar a la inflación y esto le está poniendo este año un piso al 60% de inflación anual. Ahora la de marzo seguramente va a ser más de 16 en la canasta total y probablemente el 10 en la canasta alimentaria, lo cual claramente es un escándalo. Claro. Ahora, con este contexto urge, ¿no?, una política de ingresos que esté acorde, por lo menos hasta empatar. Yo pensaba el otro día con qué poco se conforma muchas veces la sociedad argentina, porque solamente empatar la inflación pretendemos para no quedar desfasados,
y ni siquiera se llega, sobre todo en el sector informal. El gobierno también es como que esquiva eso, ¿no? Se escudan que las paritarias se negocien con cada sindicato, algunos la logran hacer. Escuchaba ayer que Moyano, por ejemplo, pide un 85% para camioneros, pero claramente no es la realidad ni de los sindicatos chicos, ni siquiera del sector informal. Bueno, ahí vos tocaste un tema clave. Vos pensás que los primeros 2 años que veníamos de una pandemia macrista, el gobierno decía que había que ganarle, los salarios le tenían que ganar a la inflación. Así, era una expresión, mezcla de deseo con imponerlo, pero claro, no lo impusieron porque dejaron que corriera la inflación. Entonces las paritarias fueron buenas para muchos gremios, muy buenas para 4 o 5 gremios, entre los cuales están los camioneros, los gremios relacionados con cuestiones de exportación como los aceiteros, los bancarios porque están relacionados a un sector que ha ganado sistemáticamente, incluso durante el macrismo, uno de los pocos sectores que ganó durante el macrismo, pero el resto de los gremios con suerte empató, y los que no tienen gremios, los que están informales, que son una parte muy importante y mayoritaria probablemente de la población, no hay ninguna duda que siguieron pretendiendo con la inflación. Entonces, 2 años dijeron los salarios le tienen que ganar a la inflación, ahora lo siguen diciendo, pero ahora los gremios están tratando de conformar con no perder. Con lo cual la recuperación de lo que se perdió durante el macrismo, más lo que se perdió durante los 2 años de pandemia, se ve cada vez más difícil, y eso no solamente tiene consecuencias sociales, sino que también tiene consecuencias económicas sobre las posibilidades de crecimiento en el mercado interno, que es el motor de la Argentina, y al mismo tiempo cómo se distribuye ese crecimiento. Porque pasó el año pasado, esto que el ministro cada vez se vanagloria más del 10% de rebote del año pasado contra un año anterior que había caído 10%, pero pasó lo que había anticipado la vicepresidenta, que es ese crecimiento en una parte muy importante se lo apropiaron 4 o 5 vivos. Entonces, vos podés hacer duplicación de la tarjeta alimentar, podés subir las asignaciones universales, darle un bono a los jubilados y ayudar en la paritaria a los gremios más potentes, digamos, seguramente. Ahora, si todo eso lo haces y seguís teniendo reuniones de caballeros, de buenos modales, pactos y acuerdos con los empresarios que se están abusando de esa misma población, lo que estás haciendo es alimentar a la bestia. Entonces, cuanta más guita le das a toda esa gente, más van a estar subiendo los precios porque ellos ya te tienen tomado el tiempo como gobierno y porque la puja de esa inflación tiene que ver no solo con dinero, sino con poder. Y lo que está demostrando el gobierno es que no quiere ni va a ejercer su poder, que lo tiene, en contra de los intereses de los que están abusándose de la población. Juan, buenos días. Verónica Díaz te saluda. En base a lo que hablabas y las noticias que uno ve todos los días de que por un lado, si bien intentan retrotraer los precios o es lo que anuncian, pero por otro lado la inflación no cesa, el panorama que tenemos por delante las y los argentinos es oscuro en base a lo que vos decís, o se puede vislumbrar una luz al final. Por ahora, mientras el gobierno no cambie la forma en que está encarando la situación de la inflación / salarios, no veo una señal positiva, y por eso, volviendo a lo que hablábamos al principio de todo, digamos, la cuestión esta de la ruptura, la no ruptura del Frente de Todos, las internas y demás, a mí me cuesta mucho hablar por los medios porque yo apoyo el Frente de Todos y porque creo que el macrismo es terriblemente peor que cualquier cosa que haga este gobierno, terriblemente peor. Y no quiero que se le habilite un nuevo mandato porque sería nefasto para el país. Ahora, si yo me callo o digo, bueno, Guzmán la lleva bárbaro, estamos bien, estamos mal pero vamos bien, un viejo refrán, soy cómplice y soy de alguna manera alguien más que está ayudando con su obsecuencia a que vuelva el macrismo. Y eso no, la verdad no lo puedo concebir, digamos. Así que si siguen en este camino 1 año y 6 meses, las pasos del año que viene, si bien digo, van a ser nefastas. Y eso, la verdad, le haría mucho daño al país y a la gente. Bien. Me quiero quedar con algo que sale un poco de esta discusión, pero está bueno para tener la mirada, porque muchas veces hay palabras y frases que ganan en el espacio mediático presencia y no sabemos el riesgo que significa, ¿no? Escuchar hablar de dolarizar, ¿qué significa esto en la economía de un país como Argentina? Bueno, tenemos el ejemplo de Ecuador, de Panamá, de otros países que lo hicieron. Compartir una referencia de lo que se pide así al aire, sin ningún tipo de explicación, ¿no? Si nos podés, con la mirada de economista, contar qué significaría esta idea de dolarizar y por qué es tan riesgoso y grave. Creo que se nos cortó la comunicación. No. ¿Estás ahí, Juan? Sí. No. Bueno, ahora veremos si lo podemos retomar para hacerle la última pregunta a Juan Valerdi, que estábamos hablando sobre, más que nada, la cuestión coyuntural y su postura sobre el Frente de Todos
y anteriormente la política de ingresos del gobierno nacional, él con una mirada muy crítica respecto a lo que es la gestión del ministro Martín Guzmán. Pero me interesaba preguntarle, ahora veremos si podemos hacérsela la pregunta, para lo que implica dolarizar, ¿no? En un país como el nuestro, con la economía que hay y sobre todo con el entramado que vive, lamentablemente precisa el Estado para poder subsistir, ni siquiera subsistir, para llegar a un plato de comida. ¿Hola? Juan, sí, quería hacerte la última pregunta, ¿me escuchás, no? Recuerdo, te respondo a la de la dolarización. De la dolarización, sí, para tener Perfecto. referencia Sí, vos, de un experto como vos, porque tener en cuenta qué significaría esto. Sí, es muy importante el tema de la dolarización porque es una trampa en la que nos quieren hacer caer las multinacionales y los fugadores de capitales de la Argentina. Ambos ansían tener la dolarización para que la Argentina ya no pueda evitar que los fugadores fuguen los dólares porque van a estar en cualquier lugar de la Argentina y para que no pueda evitar que las multinacionales saqueen la Argentina y se lleven los dólares al exterior. Ambas cosas son los que han logrado que la Argentina tenga la deuda que tiene, pero al mismo tiempo tenga más de 400.000 millones de dólares, propiedad de argentinos, de pocos argentinos, en el exterior. Por eso el proyecto de ley que está ahora en el Senado tiene un acto de justicia, pero obviamente lo veo difícil que salga, porque hay una parte muy importante del establishment del macrismo y de algunos otros sectores que está ligado a esos jugadores. Entonces, la dolarización es como si alguien que se ha portado mal, digamos, o por lo menos dicen que se ha portado mal respecto a lo que hace con la política monetaria, te corta un brazo para no pegar más. Esto primero que te deja imposibilitado de desarrollarte, o sea, de esa persona trabajar normalmente, por ejemplo, en este caso sería el Estado, porque la política monetaria es fundamental como herramienta del Estado. Piensen que durante la pandemia, si el Estado no hubiera podido emitir, no hubiera podido financiar los gastos de emergencia para que cientos de miles de argentinos no mueran. Primer punto. Segundo punto, eso congela tus relaciones carnales con Estados Unidos y las hace inamovibles. No podés salirte de la esfera de Estados Unidos, que está en clara decadencia, no se va a caer en un año o 2 años, pero su nivel de negocios y de inversiones no tienen la más mínima rentabilidad desde el punto de vista geopolítico para quedarte abrazado a él. Y tercero, congela la relación de los salarios con los demás bienes en un valor de salarios y jubilaciones en dólares que es patético, que gracias al macrismo ha bajado del primer puesto de Latinoamérica al anteúltimo solo arriba de Venezuela. Todo eso conjuntamente es lo que tratan quienes quieren imponer la dolarización y que obviamente están esponsoreados por las mismas multinacionales y jugadores que mencioné al principio, ¿no? Bueno, un vínculo que ni siquiera sale a la hora de hablar de dolarización, siempre se le hace el análisis, incluso, bueno, esta segunda parte que mencionabas, pero el vínculo con la fuga claramente está totalmente invisibilizado en los medios, hasta en el análisis, cuando se tiene en cuenta esto, ¿no? Ni hablar si vamos en sí a cuestiones como el proyecto del Frente de Todos en el Senado y otros aspectos. Hay temas de los cuales mejor no hablar de ciertas cosas, como diría la canción de Sumop, obviamente por parte de los medios, porque está claro que toca los propios intereses, y lo mostró alguna lista que se divulgó hace poco de que los propios dueños de los medios o hasta periodistas tienen también dinero fugado al exterior. Juan, muchas gracias por la explicación y por compartir tu punto de vista sobre el tema, y pronto estaremos hablando. Gracias a vos, yo te mando un abrazo y siempre le pido a la gente que está escuchando que esté muy atenta a que hay economistas que son obviamente sponsoreados como Milei, como Tetá, claro, o inventados incluso mediáticamente. Pero hay otros economistas que venden consultoría para las empresas jugadoras, a las empresas que tienen que subir sus tarifas, y no lo dicen y no está tan explicitado. Esos son los más peligrosos, así que a estar atentos. Un abrazo grande. Muy bueno, muchas gracias, sé que siga bien.